Continuamos con el tercer estudio del mensaje La larga despedida, basado en Hechos, capítulo 20, versículo 29. He leído que la región del norte de África, la cual es conocida como el desierto de Sahara, estuvo una vez llena de manadas de búfalos, leones y antílopes. El rebaño pastaba en frondosas pasturas, las cuales ahora se encuentran enterradas bajo montañas de arena. Con la ausencia de la lluvia, esta tierra, la cual una vez fue fértil, ha sido transmutada en un melancólico e inexorable desierto. Me resultó interesante que las arenas del desierto de Sahara nunca quedan satisfechas. Se mueven constantemente hacia el sur, demandando más y más al continente africano. De hecho, el desierto de Sahara se mueve hacia el sur en un promedio de 52 metros con 50 centímetros cada día. Sin embargo, hay ríos de aguas que fluyen desde las montañas Atlas por debajo del desierto de Sahara. A veces, las aguas de estos ríos llegan a la superficie y la tierra a su alrededor se convierte en lo que llamamos un oasis. En un oasis florece la vegetación, la cosecha y la vida animal. Tanto como el agua permanezca allí, las asesinas arenas del desierto permanecen acorraladas. La Iglesia de Jesucristo es un oasis en medio de un desierto. Tiene el agua de la vida, como dijo Jesucristo, el creador de la Iglesia, en Juan capítulo 7, versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Juan capítulo 4, versículo 14, en su primera parte, él le dijo a una mujer sedienta, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¡Qué hermosa expresión! La Iglesia de Jesucristo es un oasis que ofrece la verdad del Evangelio, el agua de la vida para todos aquellos que están muriendo de sed, para todos aquellos que se encuentran cautivos en el desierto. Pero el desierto nunca queda satisfecho. Espera como un bandido para robar dentro de la Iglesia y hacerla desaparecer. ¿Qué es lo que mantendrá a la Iglesia lejos del peligro? ¿Qué es lo que mantendrá al rebaño pastando seguramente en un oasis fértil lejos del peligro? Vamos a hacer un pequeño repaso. Quisiera llevar su atención otra vez al capítulo 20 del libro de la acción o de los hechos, en donde se nos da la respuesta. La respuesta se encuentra en la descripción del trabajo del liderazgo de la Iglesia. Hablamos sobre el rol del pastorado, protección, liderazgo, guía y cuidado del rebaño en nuestro último estudio. Observamos que había 3 términos para el oficio del líder de la Iglesia utilizado en el capítulo 20, y todos ellos se referían al mismo hombre o al mismo oficio. Hablamos de 3 términos para los líderes de la Iglesia. Primero, presbíteros o ancianos, se relaciona a la responsabilidad del trabajo. Es un término que probablemente se originó en la sinagoga judía para referirse a los hombres sabios y ancianos. Pablo se refiere a estos hombres como a los presbíteros en el versículo 17. Luego observamos el término griego episcopos. Esta palabra se relaciona al rol de los ancianos quienes son responsables de dirigir al rebaño. Y notamos desde el versículo 28 que la ordenación de los ancianos a la posición de supervisores u obispos era la labor del Espíritu Santo. ¿Recuerda? Mucho antes de que el cuerpo reconociera a estos hombres, quienes estaban calificados y tenían dones para liderar, el Espíritu Santo había dado dones, había llenado de energía y había preparado a estos líderes. Finalmente, observamos el objetivo de la labor, visto en el tercer término poimenos, el cual se traduce como pastor. Es una palabra que se refiere al rol del oficio. Podrías traducir literalmente poimenos para significar alimentador. Es la misma palabra griega que nos da nuestra palabra pastura y denota claramente el aspecto de liderazgo en todo lo que hacen los ancianos. Ellos son pastores y deben actuar como pastores que guardan, protegen, guían y con mayor importancia supervisan
que el rebaño esté bien alimentado. Ellos no están para entretener al rebaño, están para equipar al rebaño para poder vivir. Una vez admitidos dichos ancianos, como a mí mismo, quienes principalmente predicamos y enseñamos la palabra, podemos seguramente hacer el proceso de aprendizaje un poco más interesante. Uno de los profesores en mi seminario solía desafiarnos como futuros predicadores diciendo: «Caballeros, es un pecado para ustedes ser aburridos». Si eso es cierto, entonces los predicadores pecan semanalmente. La semana pasada alguien me envió a mi casilla de email la historia de un niño pequeño que se acercó al pastor después de la reunión de la tarde y le dijo: «Pastor, cuando sea grande y consiga un trabajo, le voy a dar algo de dinero». «¿Por qué? Seguro que eso es algo bueno», dijo el pastor sonriendo. «Pero, ¿por qué quieres hacer eso?» «Porque», respondió el niño, «mi papá dice que usted es el predicador más pobre que él ha escuchado en su vida». Todavía me estoy preguntando por qué me enviaron esa historia a mí. Pero bueno, sigamos adelante con nuestro estudio. ¿Qué es lo que el pastor, anciano, obispo debe hacer? Bueno, Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso y a cada generación después de ellos exactamente lo que debían hacer. Observarás en el versículo 28, en su primera parte, que él declara enfáticamente: «Mirad por vosotros». Le dijo a los guardianes del rebaño que primero miren por ellos mismos. Muchos líderes de iglesias han sido adormecidos en un dormitar espiritual, o peor aún, han sido adormecidos por la mediocridad. Baines Avner solía decir: «El demonio le permitirá a un predicador preparar un sermón si esto lo alejará de prepararse a sí mismo». Lo mismo es cierto para cada maestro de escuela dominical, para cada líder de grupo, para el director de un ministerio, así como para el pastor, anciano u obispo. Pueden involucrarse tanto en las necesidades físicas y espirituales de los demás, en el cuidado de los demás, en los pecados de los demás, que su propia vida y caminar espiritual se ven ignorados. Se vuelven distantes del jefe de los pastores al que ellos mismos están intentando llevar a otros. Ancianos, mirad por vosotros. Ahora miremos más del versículo 28. Dice: «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre». No solo les dijo a los guardianes del rebaño que miren por ellos mismos, sino también: «Mirad por vosotros» y luego «Mirad por todo el rebaño». Pablo, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué la advertencia? El versículo 29 nos dice: «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño». Entonces, Pablo, ¿adivinas que están viniendo? Lo sé. Pablo, ¿tienes alguna idea precisa de que los lobos podrían venir? Lo sé, dice el apóstol Pablo. Hay una advertencia aquí de destructores desde afuera. Los destructores están viniendo. Los predadores de afuera están buscando meterse. Jesucristo ya les había advertido a sus discípulos sobre los lobos que vendrían con pieles de oveja, como está registrado en Mateo capítulo 7, versículo 15. Él les advirtió reiteradamente a los suyos sobre la falsa enseñanza de sus días. Pablo también les advertirá sobre los falsos maestros, quienes harán que, de alguna manera, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, como dice 2 Corintios 11:3, que prediquen a otro Jesús, como dice 2 Corintios 11:4. También traer un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:6. Y Pablo dice sobre estos falsos maestros, quienes buscan invadir la iglesia, en Gálatas capítulo 1, versículo 9, que sea anatema. Desde el primer siglo, los detestables lobos, falsos maestros, permanecían preparados acechando en las puertas de la iglesia. Algunos seducen a la iglesia con mensajes placenteros sobre el materialismo y la prosperidad.
Algunos amenazan a la iglesia con la persecución, algunos convencen a la iglesia con comprometer sus posturas y algunos pervierten a la iglesia a través de las enseñanzas. Vamos a ver el carácter y la conducta de los destructores. Quisiera moverme rápidamente a través de algunas características de estos lobos, de estos falsos maestros quienes buscan invadir a la iglesia. Ellos niegan la deidad de Jesucristo. En primer lugar, los falsos maestros niegan la deidad de Jesucristo. Primera Juan capítulo 2 versículo 22 nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hasta ahí el versículo de la palabra de Dios. Desde el primer siglo, la negación de la deidad de Cristo se ha visto bajo varios nombres. En el primer siglo era llamada arrianismo. En este siglo es llamada mormonismo. El arrianismo fue condenado como herejía en el siglo II por los líderes de la iglesia que creían en Jesucristo como Dios en la carne. Extrañamente, la iglesia en la actualidad parece reticente a llamar cualquier cosa herejía, aún hasta el mormonismo, el cual, dicho sea de paso, está haciendo un pedido para ser considerado evangélico. El presidente de la Iglesia de los Mormones dijo en recientes entrevistas en los medios, cuando se le preguntó sobre la doctrina del mormón, la cual enseña explícitamente que Dios fue una vez un mero mortal quien se elevó al estatus de la deidad, y él dijo: no diría eso, nosotros no enfatizamos eso, no sabía que enseñábamos eso. ¿Qué es lo que dijo Juan? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, la eternidad y la igualdad entre el Padre y el Hijo son negadas. Juan los llama mentirosos. Si mantienes una mentira, ¿por qué no mentir sobre el hecho de que crees una mentira? En realidad, debido a que estás relacionado con el padre de las mentiras, quien cuando dice una mentira habla en su lengua materna, como dice Juan 8:44, Juan escribió en Primera de Juan capítulo 4 versículos 3, 5 y 6 esto: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Entonces decíamos que los falsos maestros niegan la deidad de Jesucristo. En segundo lugar, los falsos maestros consideran la muerte de Cristo en la cruz como una locura. Ellos pueden decir: ¿por qué necesitas creer todo eso relacionado al Calvario? No soy tan malo. ¿Por qué tendría que morir alguien por mis pecados? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 18 al 20. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Un miembro de nuestra congregación sacó un artículo de un periódico unos meses atrás y me lo entregó. Decía así: 5 años atrás, el movimiento de una nueva imagen feminista explotó dentro de la escena religiosa de los americanos con una conferencia. Los participantes cantaban alabanzas a la diosa Sofía en vez de cantarle a Cristo. Ellas se dirigían a sus deidades como Madre Dios, Madre Tierra o vientre de la creación. Una oradora, quien era una profesora del Seminario Teológico Unión, Dolores Williams, anunció: no creo que necesitemos una teología de redención. No creo que necesitemos a personas colgando de cruces y derramamiento de sangre y cosas sobrenaturales.
Esta pobre mujer no hizo más que cumplir las palabras de las Escrituras, en donde dice que aquellos que niegan a Cristo como el Hijo de Dios también creerán que la cruz es una locura. Cada oradora de esta conferencia, dicho sea de paso, era bendecida en el nombre de Sofía. La conferencia finalizó con más de 1000 participantes mordiendo grandes manzanas rojas para expresar su solidaridad con Eva. Fueron mandadas a regocijarse en nuestra resistencia, en nuestra solidaridad con todas las mujeres que buscan tener la palabra. Morder la manzana es volver a comprometernos para resistir todas aquellas fuerzas que nos oprimen. Esto proviene del infierno. Hasta ahí lo que decía este artículo. Mira lo que Pablo continúa diciendo a los Corintios en los versículos 23 y 24 de Primera de Corintios, capítulo 1. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Estamos mencionando aquí algunas características de estos lobos o falsos maestros. Dijimos, en primer lugar, que estos falsos maestros niegan la deidad de Jesucristo. En segundo lugar, los falsos maestros consideran la muerte de Cristo en la cruz como una locura. En tercer lugar, los falsos maestros suprimen la verdad de la creación y crean sus propias especulaciones. Romanos capítulo 1, desde el versículo 20 al versículo 25 nos dice así. La palabra de Dios menciona esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Estamos viendo a través de la palabra de Dios cuáles son las características de estos hombres, estos falsos maestros, estos lobos. Dijimos que niegan la deidad de Jesucristo. En segundo lugar, dijimos que para ellos la muerte de Cristo en la cruz era una locura. En tercer lugar, estábamos mencionando que estos falsos maestros suprimen la verdad de la creación y crean sus propias especulaciones. En cuarto lugar, los falsos maestros cambiaron la gracia de Dios por la lascivia, por el libertinaje. Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En otras palabras, estos son los falsos maestros que Judas descubrirá más adelante, pero él comienza diciéndonos que estos maestros cambiaron la gracia de Dios en una excusa para pecar. Esta gracia de Dios ha sido pervertida en desobediencia. William Barclay escribió esto. Estos hombres creyeron que debido a que la gracia de Dios es lo suficientemente extensa como para cubrir cualquier pecado, un hombre puede pecar a su antojo. De cualquier manera será perdonado. Mientras más peque, mayor será la gracia. Entonces, ¿para qué preocuparnos sobre el pecado? La gracia se encargará de eso. Por lo tanto, la gracia ha sido pervertida en la justificación del pecado. Hasta ahí lo que decía William Barclay. Permítanme bajar esto a lo que vivimos día a día. Sinceramente, damas y caballeros, considero que la amenaza del libertinaje ha reemplazado largamente
a la amenaza del legalismo. Una generación atrás, lo que se debía hacer y lo que no era la definición de un cristianismo maduro, y eso perdió el rumbo. Una generación atrás, estándares de la vestimenta y de conducta eran requeridos si realmente eras espiritual, y eso no estaba bien. Sin embargo, hoy en día ninguna distinción de modestia o de prudencia es la marca de una sincera espiritualidad. ¿Por qué alguien tendría que preocuparse sobre cómo se tendría que vestir un cristiano? Y eso tampoco está bien. La Iglesia parece mecerse entre el legalismo y el libertinaje.